Sí, Me ¿verdad? sorprendió. ¿Te sorprendió? Sí, de que estuviera, pues, am, que De que viéramos, estuviera muy fácil. ajá, bueno, yo no sé, así lo sentí. Sí, lo que pasa es que todo lo vemos y somos muy reiterativos con las cosas, ¿no? Bueno, también ahorita, perdón, mi duda es que si me están escuchando bien o se corta, porque hace ratito tuve problemas, ahorita ya puse otra conexión, pero sí quisiera preguntarle si no se está cortando, No, se ¿no? escucha bien. Ah, perfecto, gracias, Alma. Sí, pues realmente todo lo vimos y lo bueno es que todos se presentaron, los felicito a todos porque se comportaron todos muy bien, ¿eh? O sea, ya estableciendo ahora sí que las reglas de de cómo aplicar el examen, creo que nadie tuvimos ningún problema, nadie. Entonces, no sé si quisieran a otra persona comentar sobre el examen, con todo gusto. De los que no estuvieron, fíjense, ahorita somos 48, son 7 con 8 minutos. De los que no estuvieron en el repaso, en los dos repasos, 2 días de repaso, o sea, fueron casi como 20 alumnos los que no estuvieron con el repaso. Entonces, no sé qué es lo que sucede, por qué no, o cuál fue el motivo, si realmente hubo un motivo así muy importante por el que ustedes desdeñaran esta ayuda que se les brindó, porque Eh, de hecho, pues ahí en los repasos viene, sí, a ver si se alma, yo ¿sí? justo no estuve, pero es porque tenía un asunto familiar, tuve un familiar en el hospital. Ah, ok, o sea, cosas particulares, pero digo, de 20, o sea, 20 más o 19 más, eso es lo que me llama la atención, chicos. O sea, sí, entiendo, Alma, ok, justificado, pero los 19 otros más, no entiendo. Pero bueno, los invito a que realmente en nuestros repasos, créanme que los tratamos de ayudar y los ayudamos, porque muchas veces vienen ahí, pues parte de lo que es preguntas del examen, ¿no? Si ustedes no lo tenían contemplado, pues ahí también vienen y les ayudamos y sirve a ustedes como repaso, como un buen repaso. Lo que se intenta aquí es que ustedes aprendan, ¿no? Que realmente estén ahí, entiendan o si tienen dudas, ahí se resuelven las dudas, etcétera. Porque ya vimos, esta parte es un poco práctica, la segunda parte que vimos ahora, pero también hay muchas cosas teóricas que tienen que ver con nuestro curso, ¿no? Que también tenemos que manejar, tenemos que tenerlos presentes. Y bueno, ya somos 53. El día de hoy vamos a ver precisamente los antecedentes de lo que es la seguridad social en México. Y por lo tanto, pues vamos a comenzar con esta parte de la seguridad social. Lo que ahorita, si quieren, va a ser al igual que al principio, cuando vimos en los inicios de la seguridad social, en general, pues no van a apuntar, pero cuando yo les mencione, esto sí es importante, que de hecho yo pretendo presentarles una lámina para que ustedes anoten esos puntos que son relevantes, que lo tengan, entonces lo hacemos, ¿sí? Bueno, antecedentes de la seguridad social en México, pues son desde tiempos muy remotos. Acuérdense que antes las encomiendas, no sé si alguien que me pueda decir que es una encomienda, que era una encomienda. Creo que también lo habíamos tocado esto al principio, pero bueno, ¿qué es una encomienda, muchachos? Alguien que quiera participar, que es una encomienda.
¿no? A ver, ¿qué función tenían las encomiendas? Adelante, Alondra. Bueno, yo aquí tengo en mis notas que era en caso de que la iglesia brindaba apoyo a los indios que eran protegidos a cambio de un trabajo. De un trabajo. Bien. También habían tierras, gracias, Alondra, habían tierras que en las cuales estaban a cargo de una persona que era el dueño de esas tierras y brindaban apoyo a las personas que los trabajaban. Entonces, esa es parte de Juan Carlos, se dice indígena, perdón, sí, gracias a los indígenas, a los indígenas. Entonces, tenían una serie de personas que estaban a cargo de ellos, ¿sí? Les trabajaban los indígenas, trabajaban a estas personas y tenían cierta protección por propia conveniencia de las personas. Bueno, a grosso modo, resalta también el papel que juega la iglesia. La iglesia juega un papel muy importante para la protección precisamente de los indígenas, ¿sí? Esa parte, bueno, es relevante. Seguimos, pero rápidamente nos vamos a seguir a donde aparece Benito Juárez. Benito Juárez, su gobierno está entre 1867 y 1871. Entonces ahí hay indicios realmente de lo que como tal se presenta la seguridad social. ¿Por qué? Porque él identifica varios sistemas de asistencia social para ayuda precisamente a las personas desprotegidas. Entre ellos crea una escuela, por ejemplo, de ayuda para los ciegos, ¿sí? Entonces, esta parte es relevante de los indicios de lo que es la seguridad social. Nos vamos a saltar rápidamente con fechas, porque no los quiero saturar, pero sí que tocar cuáles son los inicios, para que ustedes más o menos tengan algo muy general. Entre 1900 en 1906, durante el gobierno de Porfirio Díaz, ¿qué pasa ahí? Que se da ese reconocimiento de los accidentes de trabajo y la responsabilidad precisamente de que sucede un accidente de trabajo, pues es responsabilidad de quién? De los empleadores, ¿sí? En diferentes partes de la República Mexicana, pues se vio toda esa parte de todo este avance permítanme tantito, por favor, para, se dio toda esta parte a grandes rasgos. Bueno, permítanme que se los lea, porque esto sí se los estoy leyendo. Es la ley, por ejemplo, sobre accidentes de trabajo del Estado de México, o ley Villada, que fue hecha, se promulgó en 1904, para que ustedes tengan conocimiento de que realmente ya desde los inicios de 1900, entre 1900 y 1914, más o menos, 1915, ya hubo leyes en las diferentes partes de la República Mexicana. Entonces, hay una ley el 9 de noviembre de 1906 sobre accidentes de trabajo también en Nuevo León, y se le denominaba también Ley Bernardo Reyes. Hay un decreto de Venustiano Carranza también referente a ayuda sobre la ley de trabajo o sobre estas leyes el 12 de diciembre de 1912. Hay otra ley de accidentes de trabajo en Chihuahua, el 29 de julio de 1913. Después hay un decreto también de Manuel Diegues en el estado de Jalisco en 1914, donde se establece que el descanso dominical, el descanso obligatorio, las vacaciones y la jornada de trabajo en las tiendas de abarrotes y los almacenes de ropa se deberían de establecer. Fíjense, ya aquí ya había esa preocupación de ciertas personas en las cuales debería de ayudarse a los trabajadores. Está también la ley de trabajo en el estado de Jalisco de Manuel Aguirre Berlanga, del 7 de octubre de 1914.
Así nos vamos en diferentes partes de Yucatán. En 1915 se establecía el mutualismo en apoyo a los trabajadores y es una ley también del trabajo. Hay una ley sobre del trabajo. Otra, por último, así entre los que yo tengo, ley de accidentes de trabajo del Estado de Hidalgo, el 25 de diciembre de 1915. Como verán, todo esto hay un antecedente para que se prepare precisamente ya la inquietud de proteger al trabajador mexicano, al trabajador como tal de México, ¿sí? Ya estamos hablando en particular de México. Ya no vamos a hablar de otros países, sino más bien de México. Y bueno, de lo que realmente sobresale y que realmente es aplicado a toda la República es lo que se dicta en la Constitución de 1917, y ahí sí, ahí, por favor, anótenlo. Se los voy a dictar este pedacito, pero después les paso para que ustedes lo anoten. El 23 de enero de 1917, en la 57ª sesión ordinaria del, con mayúscula, Constituyente de Querétaro, se leyó el dictamen entre otras cosas, de la fracción con números romanos, pues si quieren se los pongo XX y X, o sea, este es 29 de la fracción 29, pero en números romanos, del artículo 123. Constitucional con mayúscula, en la que, y se abren las comillas, ahorita se los voy a presentar, permítanme. Um, a ver, todos ¿lo están viendo? Sí, profesor. Ok, entonces, pues si lo pueden anotar, ya todo lo demás está entre comillas. Recuerden, cuando es algo exactamente que se obtiene de un documento o de una parte tal como es, se pone entre comillas. Entonces aquí es donde precisamente lo relevante que es este artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos de 1917. Los voy a dejar que ustedes copien o quieren que se los dicte, no sé, como vean. Ya son, la mayoría ya está bien, casi todos están. Entonces, esta parte sí puede venir en un examen. Creo que dice precisamente la Constitución de 1917, pues el establecimiento de los seguros, de caja de seguros populares de invalidez, de vida, de cesación voluntaria del trabajo, de accidentes y de otros fines análogos. Por lo cual, tanto el gobierno federal como el gobierno de cada estado deberán fomentar la organización de instituciones de esta índole para infundir la previsión popular.
¿Todos terminaron? ¿A alguien le falta? ¿No? Bien. Con respecto a eso, bueno, que eso es lo que se señala. Gracias, chicos. Con respecto a eso, ¿qué es lo que se señala principalmente? Pues precisamente resalta la preocupación de que los trabajadores estén protegidos ante alguna contingencia y principalmente sobre lo que es riesgos de trabajo. Cuando sucede, como ustedes lo habíamos visto ya a nivel mundial, en México también hubo esa necesidad de que apareciera en algo oficial, como lo es en ese caso la Constitución Política de los Estados Unidos desde 1917. Tratar de proteger precisamente ese trabajador que ya realizaba, había una dependencia entre trabajador y empleador, ¿sí? Pero todavía no estaban las instituciones de los seguros sociales como tales, pero sí había este tipo de relación. Más adelante se puede decir que, a ver, ahorita les dejo de compartir, todos ya lo anotaron. Dejar de presentar. Ok. Ay. Cuando, permítanme, continuamos. Ok, bueno. Conforme fue avanzando el tiempo, no sea, conforme pasaron los años, no quiere decir que no hubo cambios, sí hubieron varias leyes que se promulgaron desde entre 1920 y 1940, y uno de ellos precisamente aquí enfocado a lo que son los antecedentes de lo que es el NIMS y del ISSSTE, ¿sí? Precisamente también hubo un cambio que también es sustancial, pero esta parte no lo voy a tocar, pero bueno, lo voy a mencionar, pero si ustedes que no lo anoten o anoten nada más básicamente qué sucedió en 1929, pues hubo un cambio, una modificación a esa fracción del artículo 123 que les acabo de señalar, y en la cual se establece la expedición de la ley del seguro social, y en ella comprenderá seguros de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes y otros con fines análogos. Del Congreso de la Unión en 1929. Pero pues todavía no había un seguro social como tal. Entonces, ahí son antecedentes que hubo en las modificaciones, en esta modificación, en la cual ya se incluyen otro tipo de seguros. Les vuelvo a repetir qué tipo de seguros, pues que ya se tratan de comprender seguros de invalidez, de vida, pues, de cesación involuntaria del trabajo, se ya estaba, también enfermedades y accidentes, ¿sí? Que son similares a los que ya había, pero con más características. Ok, bueno, hay otro tipo de códigos, de proyectos que se desarrollan en las diferentes partes de la República y son antecedentes, como les comentaba, todos también del ISSSTE y del Seguro Social. En 1935, ¿quién estaba a cargo del gobierno? Estaba a cargo Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas ya tenía esa preocupación de que hubiera precisamente, él establecía un proyecto en el que se refería a la creación de un instituto de seguridad social, ¿sí? Un instituto de seguridad social, y en lo cual él también ya plasmaba, ya tenía la idea de que esto iba a funcionar y funcionaría como las características que tienen los seguros sociales. ¿Y qué me puede decir qué características tienen precisamente los seguros sociales? ¿Qué características tienen, chicos? ¿Se financian de forma tripartita? Exactamente. Que hubiera la contribución y precisamente de
la contribución tripartita, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, Lázaro Cárdenas ya tiene esa inquietud, pero no lo puede desarrollar. ¿Por qué? Porque él también hubo un cambio, hizo un cambio muy sustancial en México. Entonces, al darse ese cambio, igual, ¿quién me puede decir qué cambio hubo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas? Lo relevante de Lázaro Cárdenas durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. ¿La expropiación petrolera? La expropiación petrolera, exactamente, gracias José Eduardo. La expropiación petrolera. Entonces, gracias Misael también. Precisamente al haber esto, pues no había tampoco, él no tenía tanto, quizás al haber realizado eso, se cuenta dentro de la historia que él no tenía tanto, pues tanto apoyo como para poder haber hecho dentro de su gobierno, pues que surja una institución de seguridad social como tal. Y fue precisamente cuando en 1942, durante el gobierno, esta parte si quieren anótenla para que lo tengan ustedes, en 1942, durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, en 1942, durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, a finales de ese año, de 1942, se comenzó a crear la creación del Seguro Social. ¿Sí? Y aquí sí les voy a pasar unas diapositivas precisamente de cuáles son los antecedentes. Créanme que cuando surge precisamente que se les da a estas personas como tal, permítanme tantito, por favor. Para que se las pase. A ver. Les voy a comentar varias cosas y después sí les paso una diapositiva, en la cual precisamente son los antecedentes del Seguro Social. Entonces, ya habíamos comentado que precisamente durante el gobierno del presidente Ávila Camacho, él menciona que dice, todos debemos asumir desde luego el propósito que yo desplegaré con todas mis fuerzas, de que un día próximo las leyes de la seguridad social protejan a todos los mexicanos en las horas de adversidad, en la orfandad, en la viudez, de las mujeres, en la enfermedad, en el desempleo, en la vejez, para sustituir este régimen secular que por la pobreza de la nación hemos tenido que vivir. ¿Sí? Cuando se hacen los antecedentes de la seguridad social, créanme que no fue fácil para poder que se pudiera establecer. Al principio hay una serie de fundadores que son precisamente los creadores del Seguro Social, y en los cuales entre ellos hay Miguel Ángel Huerta, que es uno de los fundadores. Dice, para que ustedes tomen nota que no fue fácil precisamente la creación del Seguro Social como tal. En 1931, el 31 de diciembre, perdón, de 1943, ahí dice, no sabíamos todavía qué iba a pasar al día siguiente, sábado. Recibimos un llamado urgente a nuestras casas porque no era un día hábil para presentarlos en las oficinas del seguro. O sea, en este momento, el 31 de diciembre de 1943, ellos ya tenían la consigna de que
el 1 de enero de 1944, ¿sí? Se iba a poner en servicio el Seguro Social como tal. Se crea, y aquí sí anótenlo, por favor, en 1943 se crea, ya se tiene toda la creación del Seguro Social. Los fundadores ya tenían todos los acuerdos de cómo iba a funcionar, pero hasta 1 de enero de 1944 empieza a funcionar como tal, ¿sí? Esta parte no lo tomen como a la ligera, porque es una pregunta que a veces viene en el examen, ¿sí? ¿Cuándo se crea el Seguro Social? Instituto Mexicano del Seguro Social se crea en 1943, pero empieza a funcionar un año después, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Dudas? ¿No? Continuamos entonces. Entre los fundadores dice Víctor Manuel Sertuche, dice, fueron días difíciles porque había resistencia de ciertas organizaciones que se creían afectadas en sus intereses. O sea, también ustedes deben de tomar en cuenta que en un principio, cuando aparece una institución como ese Seguro Social, ¿por qué las personas, y ahí va mi pregunta, por qué piensan que las personas estaban en contra de la creación de esta institución? Ya se los mencioné, pero ¿qué intereses estaban afectados o los afectarían? A ver, hagan nada más así una breve remembranza de lo que hemos visto. ¿Por qué las personas al principio no veían como de buen grado? Adelante, Jonathan. Que iban a, sí, un decremento de sus ingresos, bien. ¿Alguien más que pueda, que pueda opinar respecto a esto? ¿Por qué no lo tomaron como a bien? Adelante, Rubén. Había un descontento por parte de las instituciones privadas, quizás. De las instituciones privadas. Bueno, acuérdense que en ese momento no había no habían seguros sociales que requieran precisamente a los trabajadores con respecto a los empleadores. Entonces, va por ahí más, pero a ver qué otra cosa se les ocurre. Pues ellos ya tienen, como ya les había mencionado, ellos ya tienen beneficios beneficios otorgados precisamente por esos empleadores. Y ellos pensaron que si ellos se afiliaban a una institución como es un seguro social, iban a perder esos beneficios, ¿sí? O sea, por eso no los convencían. Estaban renuentes a aceptar el ser afiliados, el estar incluidos dentro de un seguro social, ¿sí? Entonces, dentro del, como les mencionaba, Manuel Sertuche dice, hubo problemas muy serios en el centro de la ciudad y en el edificio de Rosales Mariscal, que fue ahí donde estaban primeramente las oficinas, pero poco a poco fuimos logrando que las cosas se desvanecieran. Miguel Ángel Huerta, que también fue otro de los fundadores, explica que dice, la explicación que daba yo de los beneficios que tenía cada quien en el seguro, no convencía a los trabajadores. Estaban renuentes a aceptar el reglamento del Seguro Social. ¿Y qué los convenció? Bueno, una de las cosas, entre otras muchas, fue cuando uno de ellos les dijo, su contrato colectivo o el contrato que tienen con respecto a su empleador no les da prestaciones a sus familiares. Sus esposas no tienen protección de obstetricia. Sus
hijos no están protegidos con pensiones ni con medicinas. Y por lo tanto, ustedes no están protegidos ni sus familiares. Entonces, esto fue lo que básicamente fue algo que convenció a las personas a tener ya ese tipo de beneficios a sus familiares. ¿Sí? Para esto, pues ya con esto se aprueba entonces la aparición del Seguro Social y esa aparición entonces ya empieza a funcionar como tal, pero no se da en forma, se fue dando a nivel de la República Mexicana en forma paulatina. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿por qué? Pues porque, créanme, primeramente cuando nace un seguro social, una institución de seguridad social, ¿qué es lo que no tiene? A ver, ¿quién me puede decir? Lluvia de ideas rápido. ¿Qué es lo que no tiene? ¿Qué carece? Entre otras muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué carece? Pues empieza sin aportaciones, ¿no? Bueno, de las aportaciones, ¿qué más? A ver, por ahí alguien más quería participar. ¿Qué es lo que no tiene? A ver, surge una institución de seguridad social. ¿Qué es lo que no tienen? Donde se le va a dar ciertos beneficios. Experiencia de primas, reservas, mutualidades. Bueno, puede ser también los recursos, pero entre otras cosas también que es importante. Empleados, ok, bueno, ya la afiliación de los empleados. Se supone que ya se tiene la afiliación de esos empleados. Medicina, bueno, pero ¿cómo? Si yo voy a aplicar un seguro social, ¿qué es exactamente? Josué nos dice instalaciones de administración y dar atención. Básicamente, gracias Josué, aquí lo que no se tenía es infraestructura para poder tener precisamente administrar esa institución y en donde se iban a afiliar precisamente las personas y dos, qué tipo de las prestaciones, cómo se iban a otorgar. ¿Y esto qué quiere decir? Hospitales, ¿sí? No se tenía toda esa infraestructura y poco a poco se va desarrollando. Dentro de lo que es los antecedentes de lo que es la historia, por ahí se cuenta que uno de los de una infraestructura que fue adaptándose a los hospitales, ¿qué creen que ustedes que fue? ¿Qué estructura utilizaron? ¿No tienen ni idea? ¿Que les sirvió para poder desarrollar un hospital, por ejemplo? ¿No? Fueron, las iglesias, no, Misael, porque las iglesias no tenían infraestructura. Se tenía que tener una infraestructura de varias habitaciones. Entonces creo que ya les di la respuesta. Las escuelas tampoco, José, Eduardo. Las escuelas no. Los hoteles, Misael. Bien, exactamente. Parte de algunos hoteles que ya había precisamente utilizaron esa infraestructura. ¿Por qué? Pues porque tenían precisamente cuartos, habitaciones que se podían adaptar a un hospital. Créanme que cuando aparece precisamente una institución de seguridad social, desde un principio nace con una deficiencia monetaria, de recursos, una deficiencia de recursos. Y por lo tanto, pues la idea, recuerden, nuestra República Mexicana es muy grande, es una extensión territorial muy grande. No la podemos comparar, por ejemplo, con países como son los países sudamericanos, en donde su extensión territorial es muy pequeña, como países europeos también, que la extensión territorial, hay algunos que tienen extensión territorial muy pequeña, entonces es muy fácil
es más fácil de poder llevar a cabo una buena administración de esas instituciones. Entonces, a grosso modo, yo les voy me permito que leerles cuál fue la base para que ustedes tengan idea de que no se dio inmediatamente en toda la República, surgió el Seguro Social como tal. Ya se pretendía que en toda la República estuviera, pero se fue dando paulatina, de acuerdo a los recursos, de acuerdo al desarrollo propio de esos estados, etcétera. Entonces, en 1943, pues fue en el Distrito Federal. Recuerden que realmente empezó a aplicarse hasta 1944. Empezó a funcionar como tal en 1944. Se crea el Seguro Social en 1943, pero empieza a funcionar en especial en el Distrito Federal en 1944. En 1945 es en Puebla y Nuevo León. En 47, Tlaxcala. En 1948, en el Estado de México. Fíjense, a pesar de que hubiera las distancias entre el Distrito Federal y el Estado de México, fue hasta ¿cuántos años después? 5 años después, en 1948, se da el Seguro Social. En 1952, en Oaxaca, considerándolos como nosotros, como un estado que se ha reflejado con pobreza, pues aquí no, ya surge antes que otros estados de la República, que también son muy importantes, aparece primero Oaxaca. Pero alguien decía, pues porque también en Oaxaca han aparecido, pues aparecieron los diferentes representantes que hemos tenido como presidentes, ¿no? Entre ellos Benito Juárez. Bueno, en 1954, Jalisco, Veracruz, Sonora, fíjense, hasta en 1954 en Jalisco. O sea, vean cuánto tiempo tuvo que pasar para poder llegar el Seguro Social a Jalisco. En 1956, ahora sí ya ustedes lo van a ver, aquí están incluidos varios estados que son centrales, de la parte central de la República, pero también más alejados. Chihuahua, Hidalgo, Morelos, fíjense, hasta 1956, Chiapas. En 1957, Campeche, Guerrero, Querétaro. En 1958, Michoacán, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Tabasco, Tamaulipas, Nayarit, Yucatán, Zacatecas. Realmente allí en 1958 fueron incorporados casi todos los estados que faltaban, San Luis Potosí, Quintana Roo. Y por último, bueno, en 1960, Coahuila, el estado de Coahuila, y en 1961, Sinaloa, Baja California Norte. Y por último, en 1962, hasta 1962, vean todo lo que pasó, cuántos años pasaron para que se pudiera llegar el Seguro Social a Baja California Sur y Durango, en 1962. ¿Sí? Conforme el IMSS se extendió como un sistema de seguridad social, pues se logra precisamente que ya hubiera una consolidación financiera, porque ya se empiezan a ver precisamente estas aportaciones que son tanto de los trabajadores como de los empleadores y del Estado. Y hay una diversificación de servicios, se van a incluir poco a poco ya otro tipo de servicios y de alta especialidad, etcétera. Y servicios también, principalmente, bueno, de Salta, por ejemplo, que se crea centros médicos, pero uno de ellos, uno de los principales, ustedes me dirían que sería el Centro Médico Nacional, que se crea hasta 1963. En 1963 se crea, pero
realmente donde se creó con más anterioridad fue el Centro Médico de la Raza. Fíjense que ese fue el primero que se crea como centro médico, que fue como en 1950 y tantos, ¿sí? El Centro Médico del siglo XXI hasta el 1963, pero el de la Raza fue el primero, en 1900, creo que 59 o por ahí, más o menos por esas fechas. Pero crean, como ustedes lo ven, no es fácil el poder desarrollar precisamente una institución de esta envergadura. A su vez también una de las características que ha tenido el Seguro Social pues es el desarrollar la parte la parte médica. Se han hecho gracias pues al dinero que ha invertido también al apoyo que se ha tenido hacia los médicos, etcétera, aunque ya de últimas instancias pues no se ha tenido tanto, pues hubo un desarrollo precisamente para que se pudieran aquí atender a las personas que antes no se hacían. Por ejemplo, ya les puedo decir que para que ustedes es parte de la historia, en 1963 se tiene el primer trasplante renal. En 1967 el primer reimplante de mano. O sea, hay diferentes cosas que ustedes, bueno, nos damos por entendido, pero por ejemplo en 1988 el trasplante de corazón, que fue todo un revuelo en esa época. En 1989 el trasplante de médula ósea, etcétera. Todo esto es relevante pues porque el Seguro Social sí aportó muchas cosas, ha aportado mucho a estas instituciones, a esta institución y el apoyo del desarrollo de lo que es la medicina. Pero el Seguro Social también desarrolló otro tipo de actividades dentro de su propia institución, y como son la creación de teatros. Fíjense, también hubo la creación de teatros y la creación de centros deportivos. Todo esto también es parte de la historia de lo que es el Seguro Social. Los deportivos eran así como que muy, pues sobresalían. Por ahí aparece, no sé si ustedes se lleguen a acordar o supieron que el Seguro Social también tuvo un campo de béisbol, porque en ese momento lo creó un director que era aficionado al béisbol y creó donde ahorita está la Plaza Delta, ¿no? Creo que se llama, que está ahí por Centro Médico. ¿Sí se llama Plaza Delta? Sí, ¿verdad? Entonces, en esa plaza pues había un campo de béisbol. Gracias, Misael. Y en este caso pues sí se tenían ese tipo de prestaciones hacia los trabajadores. O sea, el desarrollo de deportivos. Hay un deportivo también que queda entre el Estado de México y el Distrito Federal y la Ciudad de México, perdón, y la Ciudad de México. Es el deportivo, creo que es Cuauhtémoc, creo que se llama, y lo cual han sobresalido muchos atletas. Pero hubo también, por ejemplo, centros vacacionales que se crearon. Y como parte de la historia también les puedo mencionar que de ustedes yo creo que no, a lo mejor por algún familiar lo pudieran conocer, pero la unidad habitacional que queda ahí por San Jerónimo, ¿se acuerdan que hay una unidad habitacional? Esa parte era propia del Seguro Social y era destinado a los trabajadores. Se les daba, fíjense, cuando las personas tratan de ser muy onerosas, cuando se trata de las instituciones, en este caso, fueron muy onerosos con los trabajadores, se les daba esas casitas, y a veces también conforma ese conjunto
edificios con con pues con ¿cómo se llama? Con departamentos. Entonces el Seguro Social se los rentaba y pagaban realmente una muy poca renta. Pero pues volvemos otra vez, a veces la gente, las personas, pues en ese momento las finanzas a lo mejor no estaban tan mal o querían quedar bien con las personas y todo, pero todo eso debido a que no tenían el Seguro Social, pues ese dinero fue mermando en todos en todas sus finanzas, pues fueron desapareciendo, se les vendieron a las personas, se les vendieron esas pues esas casitas, esos departamentos, ¿sí? Pero para que vean todo lo que relevante que puede hacer una institución cuando se crea, muchas veces, recuerden, a veces la gente promete. Sí, adelante, José Eduardo. Sí, José Eduardo. Oh, perdón, fue por equivocación. Ah, sí, ok. Muchas veces los directivos prometen, y yo es algo que hago mucho hincapié, prometen, se lo dejan al que sigue. Ay, no, pues al cabo, voy a dar esta prestación, a ver, al cabo que pues ahorita no nos van a demandar ese tipo de servicios, pero pues ya llega el momento en que sí los demandan, ¿no? Al principio recuerden, la estructura poblacional, esta parte juega un papel muy relevante dentro de una institución de seguridad social. Y nosotros vamos a tocar más adelante y vamos a dejar como varios como tarea. Y yo creo que lo tenemos pensado Juan Carlos y yo, que probablemente sea una tarea por equipo para que ustedes, bueno, no se les cargue mucho. Por cierto, hasta aquí voy a dejar esta parte de lo que es la historia. Mañana tenemos clase, también tienen clase conmigo, porque el miércoles no va a ser posible que yo esté con ustedes. Tengo ahora sí que cita médica, pero hicimos un cambio. Gracias a Juan Carlos, que la verdad siempre me ha apoyado. Entonces hicimos un cambio de días para que yo esté mañana y él esté el miércoles. Les comento, tienen que entregar el día de hoy, creo que era la fecha para hoy, es la fecha para hoy de entrega de la práctica 2. No sé, ya no les comenté, pero si yo creo que todos ya tienen la práctica, espero que ya la tengan, ya la entreguen. No se les olvide entregarla porque sucede que se les olvida y una vez ya que subamos la práctica 3, ya no tienen chance de entregar la práctica 2. ¿Recuerden por qué? Porque dentro de de la siguiente práctica está la respuesta de las demás prácticas. ¿Sí? ¿Preguntas, muchachos? ¿No? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, pues con esto terminamos la clase del día de hoy. Que tengan un buen día, muchachos, y nos vemos. Nos vemos mañana. Buen día, chicos. Hasta Gracias, luego. igualmente. Ay, gracias. Gracias a ustedes.